Yo quiero traerles un tema que yo sé que usted, puede que algunos lo hayan escuchado, otros no, pero es importante saber que la Biblia nos enseña que existen tres enemigos que quieren arruinar nuestra vida. Es decir, estos tres enemigos tienen como consigna derrotar nuestra familia, derrotar nuestra vida. Ellos quieren y vienen a robarse nuestras emociones, aquellas cosas buenas que Dios nos da. Ellos quieren evitar que usted sienta gozo, alegría. Ellos quieren irrumpir en su propósito, su significado de vida, porque estos tres enemigos que están en nuestra contra son un equipo que se unen los tres para frustrarnos en cada una de las áreas que acabo de mencionar. Y la Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, la carne y el diablo. Es decir, son enemigos que están a nuestro alrededor, son enemigos que vienen en contra de nosotros, y escuche bien, y hay uno de ellos que está dentro de nosotros. Este tercer enemigo, que es la carne, repito, el mundo, segundo Satanás, y tercero la carne. El mundo, la influencia externa, la cultura o la contracultura que va, valga la redundancia, en contra de los principios que Dios quiere que levantemos en nuestra vida. Dos, el enemigo, el diablo, que es un ser real, inteligente, espiritual, que se rebeló contra Dios y su propósito es frustrar la creación de Dios que somos usted y yo. Por eso el enemigo cada día se reinventa en nuevas formas y estrategias de hacernos caer. Pero el peor de ellos no es el mundo, no es el diablo, sino que es la carne. Y como le decía ahora, la carne es un enemigo que está dentro de nosotros. La carne es un instinto genético heredado que recibimos de nuestros padres de generación en generación desde Adán a nuestros días. Y ese instinto genético caído es el que nos lleva a nosotros a tener una lucha interna, donde hay una parte que quiere acercarse a Dios, pero hay otra parte interna que no lo quiere hacer. Por eso a la carne la Biblia le llama la naturaleza caída. Yo lo he explicado muchas veces, y esa naturaleza caída está presente en nuestro ADN, se hace presente en un niño cuando adquiere conciencia y empieza a diferenciar de lo que está bien y está mal, y ese enemigo que llamamos la carne necesita ser dominado. Si nosotros no ponemos control a ese enemigo que se llama la carne, este enemigo tiene como función, escuche esto, autodestruirnos. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Es un enemigo que sabotea constantemente nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra esperanza. Y este enemigo trae dolor, infelicidad, depresión y cosas que poco a poco van destruyendo nuestra vida. Por eso, cuando nosotros llegamos a Jesús, Jesús nos dio una nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza viene cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y la presencia del Espíritu Santo viene a morar, ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo al vivir dentro de nosotros? Se constituye en un antídoto diario del cual tenemos que hacer uso, del cual tiene que estar presente, acompañándonos, para que cuando esa naturaleza interna que todos tenemos aquí quiera levantarse, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios para tomar control de ese enemigo que quiere destruirnos y llamamos la naturaleza caída. Han sido muchos los filósofos, han sido muchos los científicos, han sido muchos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han querido definir cuál es la naturaleza del ser humano, por qué tenemos cierta inclinación a hacer el mal, por qué nosotros nacemos buenos, pero en un momento de nuestro crecimiento nos volvemos malos. Y ahí, por ejemplo, tenemos ahora mismo un hombre muy reconocido en el mundo, Elon Musk, que ha desarrollado un chip neuronal para ser implantado en el cerebro, para que ese chip responda a nuestros estímulos o mandatos que nosotros le demos. Él se interconecta con aparatos electrónicos. Usted elabora un pensamiento, un ejemplo, quiero que se encienda la tele se va a prender a través de ese chip implantado, pero la finalidad del mismo es de alguna forma estudiar al ser humano, la psiquis, su mente, su cerebro. Y el ser humano equivocadamente cree que a través de la tecnología va a poder dominar ese instinto animal, asesino y destructivo que tenemos todos nosotros.
Ese es el ser humano buscando respuesta o soluciones a problemas que solo Dios puede solucionar. Por eso cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida cambia. ¿No dicen amén? Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida se direcciona porque el Creador, el que lo formó a usted y a mí, y que sabe que tenemos una lucha interna dentro de nosotros que nos impulsa a hacer el mal, nos dio un antídoto, lo dije ahora y lo repito una vez más, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se mete dentro de nosotros de forma literal. Y cuando nosotros le damos el control y le cedemos la voluntad al Espíritu Santo, dice la Biblia, Él es el consolador, Él es nuestro ayudador, Él ora por nosotros. El Espíritu Santo es una herramienta, el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la forma en como Dios quiere ayudarnos a que usted logre vencer el mal que está dentro de todos nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero la carne utiliza 7 armas, diga conmigo 7 armas, 7 cosas que estropean la vida de la gente. Y hoy vamos a ver cuál es el antídoto para cada una de esas armas. Si usted le pregunta a un psicólogo, él va a dar veracidad de lo que yo les voy a explicar en esta mañana. Y la primera arma autodestructiva que utiliza nuestra carne, esa naturaleza caída que todos tenemos, la primera arma de autodestrucción es la vergüenza. ¿Por qué? Porque no se puede ser feliz y sentir vergüenza al mismo tiempo. Cuando usted se siente avergonzado, ¿cómo nos sentimos culpables? Sentimos remordimientos, y esa culpabilidad y esa vergüenza viene a robarse nuestra felicidad. Pero quiero decirle algo, Dios no quiere que usted se sienta culpable, Dios no quiere que usted sienta vergüenza. De hecho, es por eso que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, porque cuando Él murió en la cruz, Él cargó por nuestros pecados, y la vergüenza, que es el destructor de la felicidad, fue llevada y clavada allí. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay una segunda arma que utiliza la carne, y esa segunda arma son, diga conmigo, los pensamientos incontrolados. Y les quiero ir mencionando una a una breve explicación para que seamos conscientes de qué manera la carne opera dentro de nosotros. Entonces, si usted no aprende a controlar sus pensamientos, ¿sabe qué van a hacer los pensamientos con nosotros? Nos van a arruinar la vida. Porque una de las principales causas de la infelicidad es que no hemos aprendido a controlar lo que pensamos. Por eso, no sé si usted recuerda cuando nuestras mamás nos decían, hay que pensar para hablar, no diga todo lo que siente, analice las palabras, porque los pensamientos también vienen encausados para generarnos infelicidad. Por eso la carne genera constantemente en nosotros pensamientos destructivos, y esos pensamientos que muchas veces pensamos que son correctos, llevan como finalidad arruinarnos la vida. Pero hay una tercera arma, porque son 7, apenas he dicho 2. Y la tercera arma de autodestrucción, ya conmigo, son las compulsiones. Es decir, esos deseos internos, esos impulsos que nos llevan a la codicia, que nos llevan a tomar lo que nos apetece, que nos llevan a querer tener aquello que queremos instantáneamente, no importa si está mal, no importa si no es correcto. Las compulsiones o los impulsos tienden en nosotros a destruirnos, porque los impulsos de la carne no miden consecuencias. Los impulsos de la carne solo quieren satisfacer un área de la vida de esa persona. Por eso hay gente que está atada al alcohol, atada a los vicios. Por eso hay personas que constantemente fracasan en su economía, porque hay codicia en su corazón. ¿Y esto es por qué? Porque la carne quiere solo alimentar esos impulsos básicos que hay dentro de nosotros. Pero hay una cuarta arma, y esa cuarta arma, ¿cómo se llama? El miedo. ¿Y qué hace el miedo? Destruye la felicidad, destruye el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo tiende a controlar nuestra vida, a limitar nuestra vida, y por eso es que decimos que el miedo nos detiene. El temor y el miedo hace que nosotros nos paralicemos. La quinta arma que utiliza la carne es la desesperanza. ¿Y qué hace la desesperanza? No nos permite seguir en pie. Cuando sentimos desesperanza, ¿qué ocurre? Nos desanimamos,
nos damos por vencido y aún antes de usted librar una batalla, usted da por perdido su matrimonio, da por perdido sus finanzas, da por perdido su salud, porque la desesperanza es un arma que nosotros muchas veces usamos contra nosotros mismos y se activa sencillamente para frustrar y dañar el plan de Dios. La sexta, ¿cuál es? La amargura. Espere que lo tengo aquí trocadito. ¿Y qué hace la amargura? Genera en nosotros celos, genera envidias, genera rencores, genera odios. Y sabe usted que el producto de la amargura no solamente son estas emociones negativas, sino que también se deriva en enfermedades físicas, como el cáncer. Por eso la amargura viene a destruir personas. Y la séptima, ¿cuál es allí que aparece en pantalla? La inseguridad. Es decir, todos lidiamos con aspectos de nuestra vida, de nuestro carácter, donde creemos que no somos lo suficientemente fuertes, donde creemos que no podemos realizar ciertas cosas, y entonces la inseguridad nos limita, nos frustra, y la inseguridad nos hace creer que no podemos o que no lograremos el cometido para el cual Dios nos haya diseñado. Entonces, rápidamente, he mencionado 7 cosas que nuestra carne, nuestra naturaleza caída hace dentro de nosotros. Les pregunto a ustedes, ¿les ha pasado alguna de ellas? ¿Se familiariza con una, con 2, con 3? Pues yo tengo que decirles en esta mañana y serles muy honesto, yo me familiarizo con todas. He pasado por muchas de ellas, estoy pasando por algunas de ellas, y esto obedece una vez más para que nos quede claro, diga conmigo, una naturaleza que está dañada. Porque dice la Biblia que cuando Adán comió de ese fruto del cual Dios le dijo que no comiera, en el momento en que él desobedeció y se rebeló contra Dios, ese acto que parece inofensivo generó una crisis espiritual, una separación entre Dios y el hombre, y es por eso que todos los hijos que nacen desde Adán hasta el día de hoy heredamos esa condición física caída. No importa si tu niño es el más lindo, no importa si tiene ojos azules, no importa si le va bien en el colegio, no importa si rinde en sus estudios, todos en algún momento desarrollamos esa naturaleza. Para poner un ejemplo cercano, a todos nos ha consternado lo que ocurrió esta semana en el Valle del Cauca. Usted ve el rostro de esta persona que ha salido en noticieros y uno no se imagina que ese muchacho pudiera hacer lo que hizo. ¿Cuántos me siguen? Eso es un gran ejemplo de que hay algo mal y hay algo que está roto dentro de nosotros. Pero no todos son malas noticias. La Biblia declara que hay un antídoto y la Biblia declara que hay una solución. Y ahí usted tiene que decir amén fuerte. La Biblia dice que Dios nos dio esperanza. Y la Biblia declara que aunque ese peor enemigo, peor que el diablo, peor que el mundo, está trabajando a diario para destruirlo, al mismo tiempo Dios ya elaboró una estrategia, Dios cree en nosotros, Él nos dio a su Hijo, Él nos dio la cruz, Él nos dio al Espíritu Santo, y como cantábamos, cuando usted viene a Jesús, y como les voy a explicar en esta mañana, Él nos cubre de todo pecado, y Él empieza a purificar nuestra vida y nuestro ADN, para que usted cada día pueda crecer y ser mejor. Entonces, ¿dónde encontramos esto? La Biblia dice en Romanos capítulo 7, esto que le acabo de leer es la descripción de lo que Romanos capítulo 7 dice, es un bosquejo, lo que acabamos de ver. Pero en el capítulo 8, que este libro escrito por el apóstol Pablo, allí él nos declara, y aquí él nos describe, cómo nosotros podemos librar esa batalla dentro de nosotros, y cómo nosotros podemos cambiar. Él allí nos describe los pasos a seguir, que es lo que yo les voy a contar a continuación, de cómo usted puede librar esa batalla y derrotar a esos 7 enemigos. Por eso es importante saber que el verdadero cambio no viene a través de un libro, no viene en un seminario, no viene a través de una hipnosis, no viene en nada que el ser humano puede ofrecer como una respuesta. La única forma en que nosotros podemos solucionar ese problema
lo estamos diciendo, es a través de una relación con Jesucristo, es que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, y cuando Él vive dentro de nosotros, esas 7 emociones negativas empiezan a ser contrarrestadas, porque la Biblia declara que el Espíritu Santo es el poder de Dios viviendo dentro de nosotros. ¿Qué necesita usted en su vida? El poder de Dios viviendo dentro de usted. No hay otra solución. El Creador, el que nos hizo, el que nos formó, el que nos conoce, Él sabe repararnos y Él tiene la respuesta. Entonces, Romanos capítulo 8 dice que el primer paso para ser liberados de nosotros mismos es, diga conmigo, todos los días tengo que recordarle a mí mismo lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué tenemos que hacer a diario? Recordar constantemente qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora, escuche esto. Se le preguntaron a muchos teólogos, si usted fuera una isla desierta y solo pudiera llevarse un capítulo de la Biblia, ¿cuál se llevaría? Y más del 90% dijo que se llevaría Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Y dice allí en el versículo 1, Pablo escribió, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en donde, o pertenecen a quién. Entonces, al que se está durmiendo a su lado, y a usted le pertenece a Jesús. Usted es de Jesús. Ahora, miren lo que está diciendo la Biblia, porque esto es muy poderoso. Y ojalá esta semana usted repase este capítulo 8 en su casa, vuelva y lo lea. Y lo que la Biblia está diciendo es que no existe ningún mal, óigame bien, no existe ningún pecado, no existe ninguna acusación que pueda levantarse para condenarlo a usted, para juzgarlo a usted o para señalarlo a usted. ¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Como que no lo entendimos. Si usted hoy ha recibido a Jesús en su corazón, el diablo no puede acusarlo. Si usted ha nacido en Cristo Jesús, no hay un pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Si usted está en Cristo Jesús en esta mañana, si Él vive dentro de usted, Él nos está dando la garantía, la seguridad de que al haber Él entregado su vida en la cruz del Calvario, nos da la seguridad de que no seremos condenados. Ahora, eso no significa que usted no vaya a pecar. Eso no significa que usted no va a cometer errores. Eso no significa que usted no va a fallar. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos a diario de alguna u otra forma, pero a pesar de los errores, de los fallos y de los pecados cometidos, hay una seguridad, y esa seguridad es que Cristo Jesús murió por nosotros, y cuando Él murió en la cruz por nosotros, diga conmigo, pagó por mis pecados, pagó por mis errores, pagó por mis fallos. Por lo tanto, Dios ya no me puede juzgar o señalar, el enemigo no me puede acusar. ¿Por qué? Porque la gracia de la cruz y la obra de la cruz y el sacrificio que Jesús ofreció por nosotros allí en el Calvario nos da hoy el poder y nos da hoy la posición de poderle declarar al mundo, al diablo de nuestra carne, yo le pertenezco a Jesús. Por eso esta declaración es una buena noticia. Dígale que está a su lado, sus pecados ya fueron pagados. Pero escuche esto, no solamente los que usted cometió hoy. Jesús pagó por sus pecados pasados. Jesús pagó por sus errores presentes. Y aún más poderoso, Jesús pagó por los fallos que usted va a cometer mañana. Ahora, dice el versículo siguiente, y léalo conmigo. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu, diga conmigo, el Espíritu Santo, esa es la ley del Espíritu. ¿Qué es la ley del Espíritu? De vida me ha liberado de la ley del pecado y de qué? Y de la muerte. Ahora, ¿qué ha hecho el poder del Espíritu Santo? Dígalo conmigo, me ha libertado de la ley del pecado. ¿Cuál es la ley del pecado? Diga conmigo, que yo peque. Esa es la ley del pecado, que yo peque. Y el que hace pecado se hace esclavo del pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Cuántos me siguen esa lógica racional?
La ley del pecado me lleva a errar, me lleva a fallar, me lleva a equivocarme, y cuando nos equivocamos y fallamos, esa ley del pecado nos esclaviza por el error que hemos cometido y por ende producimos muerte. Pero ¿qué está diciendo la Biblia aquí? Por medio de la ley del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es muerte, es vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted, ¿qué empieza a hacer él? Contrarrestar la ley del pecado. Me voy a explicar mejor. Cuando usted siente el deseo de fallar, de pecar y de errar, aunque sus pecados ya han sido perdonados y Dios no le condena a usted por los pecados cometidos, porque si usted recibió a Jesús, está en Cristo, y si estamos en Cristo no hay condenación, la ley del Espíritu Santo ahora empieza a gobernar nuestra naturaleza, y lo que usted antes sentía hacer de forma deliberada, ya no lo va a hacer, porque usted empieza a gobernar y a reinar la ley del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso tiene que traer esperanza. ¿Por qué? Porque dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa no le dio su poder. ¿Qué es eso, pastor? No entendí. Significa que antes de Jesús, la gente para justificarse delante de Dios tenía que ser obras, tenía que ser bueno, tenía que hacer cosas para ganarse al cielo, para ganarse el favor de Dios. Por eso habían sacrificios. Por eso la ley demandaba cosas que incluso la gente ya no podía cumplir. La ley se convirtió en un tormento para el ser humano porque el precio de nuestros pecados era tan alto que ninguna buena obra podía cubrir ese pago. Pero ¿qué dice la ley allí? En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Entonces, dice la Biblia, como usted y yo, antes de Cristo, no podíamos pagar por nuestros errores. Dicho en otras palabras, hay gente que dice, yo doy donaciones a la iglesia, yo le doy a los pobres, yo le doy a la beneficencia, yo ayudo a la gente necesitada. Esa es la ley del pecado, esa es la ley que muchos han absorbido para intentar anular las consecuencias de la maldad, es decir, lavarse la conciencia. Pero en la medida en que usted le da al pobre y al mismo tiempo usted sigue fallando, ¿funciona eso? Por supuesto que no. Porque dentro de nosotros hay una ley pecaminosa que automáticamente anula lo bueno que haya hecho usted. Entonces aquí viene la solución. Y léala conmigo. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega ¿de quién? De su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguiremos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces yo le pido a Dios que Él les dé revelación. Entonces, como usted y yo no podíamos pagarle a Dios o justificarnos por nuestra fuerza, por nuestra voluntad, por nuestros medios, no podíamos llegar al cielo y decirle, Dios, yo me porté bien, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, estoy aquí porque he sido bueno en la tierra, porque le di al necesitado, porque ayudé a fulano. Esa justicia no sirve, esa justicia no alcanza a pagar sus errores, y Dios tiene esa limitación en nosotros. Por eso este capítulo es tan poderoso. Acabamos de leer, Dios envió a su Hijo perfecto, sin mancha, y cubrió nuestros pecados, nuestros errores, nuestros faltantes, y pagó la deuda que para nosotros humanamente era impagable. Y es por eso que cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu vive dentro de nosotros y anula automáticamente la naturaleza del pecado. ¿Lo estamos entendiendo? Dígame un amén. Es así, diga amén. Entonces, por eso podemos decir, número uno, ¿qué nos dice Pablo? Tengo que mirar a la cruz, tengo que ver a Jesús y recordar lo que ha hecho por mí. Y cuando usted mira a la cruz,
ve pecados perdonados. Y cuando usted mira la cruz, ve la gracia. Y cuando usted mira la cruz, ve el favor de Dios. Y cuando usted mira la cruz, no ve a un Cristo señalando, sino a un Cristo con sus brazos abiertos, en un símbolo de amor, de gracia y de bondad. Y por eso todo el que viene a Jesús es hecho nueva criatura. Todo el que viene a Jesús es perdonado. Todo el que viene a Jesús nace de nuevo. Todo el que viene a Jesús es transformado. Todo el que viene a Jesús es cambiado. ¿Qué hace la obra de la cruz? Diga conmigo, anula la ley del pecado. ¿Qué hace la obra de la cruz, el sacrificio de Jesús? Automáticamente anula las consecuencias que el pecado pueda traer sobre mi vida cuando yo voy a Jesús. Hay algo dentro de usted, dentro de estas 7 cosas autodestructivas que viene trabajando en su mente, en su corazón, en sus decisiones, el miedo, la inseguridad, etcétera, etcétera. En esta mañana, número 1, mira la cruz, mira a Jesús, mira el sacrificio que Él ofreció. Y escuche esto, su sacrificio es perfecto. ¿Por qué? Porque cuando antiguamente alguien sacrificaba un animal para cubrir sus pecados, ese sacrificio solamente tenía un tiempo limitado a través del cual esa persona podía cubrir sus faltas. Es decir, hasta el momento que llevaba el sacrificio y allí era puesto en el altar, los pecados cometidos hasta ese momento eran de alguna forma cubiertos por la sangre de ese animal inocente. Pero ¿qué pasaba cuando salía esa persona del templo? Volvía a pecar, volvía a fallar, volvía a cometer errores. ¿Eso qué significaba? Un nuevo sacrificio. Y por eso el pueblo judío llevaba sacrificios año tras año tras año, porque todos los días erramos, fallamos y pecamos. Pero cuando Cristo Jesús se ofreció como nuestro sacrificio para pagar por sus pecados, por sus errores y los míos, ¿cuál fue la diferencia? Que Él es un sacrificio vivo, porque Él murió, pero resucitó. Y porque Él vive el día de hoy, ese sacrificio, escuche, de forma literal está delante de Dios. Y cuando usted le falla a Dios, y usted viene a Jesús y le habla a Jesús. Y si alguien ha pecado en esta mañana, puede venir a Jesús y le dice, perdóname Señor, ayúdame. Ese sacrificio, Jesús es nuestro abogado, es nuestro defensor. Él pelea por nosotros y Él automáticamente nos lleva dentro del Padre y dice, a este no lo tocas, a este no hay consecuencia, porque la gracia del sacrificio de Jesús que está vivo nos cubre. Esa es la obra de la cruz. Entonces dígale a su vecino, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? El que tiene a su lado, dígale, vas a mirar a Jesús. Cada vez que sientas ese deseo de beber alcohol y sabes que te daña, voy a decir algo que no es muy cristiano, pero funciona. Bendiga esa copita de aguardiente. Y en el nombre de Jesús, son de las últimas que me voy a tomar. Este va a ser mi último cigarrillo, quedan pocos. Estos van a ser mis últimos fallos porque Dios está orando en mí, porque Él me está cambiando, porque soy mejor, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que haya un indulto para pecar, hago la aclaración. No significa que usted vaya a pecar deliberadamente porque no hay condenación, no. Porque el Espíritu Santo mora dentro de usted, la ley del pecado es derrotada y en usted nace una nueva ley que quiere agradar a Dios, que busca a Dios, que ama a Dios. Y entonces ese licor, que esa necesidad, ese impulso de autodestructivo de hacer lo que no es correcto empieza a disminuir porque el Espíritu Santo empieza a gobernar su carácter, su ADN, desintoxica su cuerpo, desintoxica el alma, y el alma ahora ya no pide carne, no pide deseos, pide a Dios porque sabe que Dios es vida, y donde hay vida hay felicidad, hay goce, y es lo que nosotros tenemos que mirar. Pero solo no lo vas a hacer. Diga conmigo, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Número 2, diga conmigo, pídale al Espíritu Santo que te dé mejores pensamientos. Y dice Romanos 8, ahí en ese mismo capítulo, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de ¿qué? De esa naturaleza. Por eso la gente que no tiene a Jesús, ¿en qué piensan? ¿Será que piensan en Dios? ¿Será que piensan en cambiar? ¿Será que creen en lo que es correcto? No.
La Biblia nos está diciendo, fija la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente ¿en dónde? ¿En dónde? En los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. ¿Cómo contrarresto el miedo? ¿Cómo contrarrestamos el temor? ¿Cómo contrarrestamos estos enemigos que están dentro de mí? Número 2, tengo que fijar mi mente en lo que realmente me conviene. Y fijar la mente es pensar espiritualmente, es pensar como Dios piensa. ¿Cómo se hace eso? Cuando usted le abre su corazón a Jesús y viene ¿quién? A ver, los que me están siguiendo el mensaje, ¿quién viene de nosotros? Y el Espíritu Santo empieza a moldear nuevos pensamientos. Dice el versículo 7, la mentalidad pecaminosa, ¿qué es? Es enemiga de Dios. Porque cuando Jesús no está en la vida, solo queremos hacer el mal, lo que no es correcto, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Por eso la gente que cambia en sus fuerzas, vuelven a pecar. Y hay un ejemplo que siempre ponemos en el discipulado, es como poner a usted un vehículo en piloto automático. Ahora ya que está de moda la inteligencia artificial que ya ha llegado a los vehículos, si usted le dice a un automóvil o cualquier vehículo, quiero ir del punto A al B, y le pone en piloto automático, ¿qué va a hacer ese vehículo? Lo va a llevar del punto A al punto B. Pero imagínese que usted en el camino dice, ya no quiero ir, y usted fuerza el volante y lo obliga a girar. Puede que usted logre a fuerza bruta hacer girar el volante de ese vehículo, pero en el momento que usted suelta el volante, ¿qué va a hacer el vehículo? Lo va a llevar al destino final, porque para poder lograr que ese automotor vaya en la dirección que usted quiere, debe apagar ¿qué? El piloto automático. Dicho en otras palabras, si usted lo intenta en sus fuerzas, usted puede lograrlo unos meses, unas semanas. Puede que usted tenga fuerza de voluntad, pero usted se va a cansar porque el ser humano es limitado, nos cansamos, nos fatigamos y vas a volver a un estado peor del que estabas. Pero dice aquí la Biblia, si nosotros le damos el control al Espíritu Santo, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene el propósito, Él tiene el conocimiento, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y nos va a llevar a lo que es bueno, a lo que es correcto y a lo que nos conviene. Entonces dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa, léalo usted mismo, por favor. Si usted sigue viviendo para satisfacer sus deseos, ¿qué ocurre? No puede agradar a Dios. Si usted vive solo para usted, no puede agradar a Dios. Si usted solo vive para satisfacerse a sí mismo, no puede agradar a Dios. Entonces, diga conmigo, voy a pedirle al Espíritu Santo que renueve mi mente. Eso significa que usted va a tener que derrotar fortalezas mentales. Que usted va a tener que obligar a su mente a pensar de forma diferente. Pero recuerde, y diga conmigo, no estoy solo, no estoy sola, Dios está conmigo, Él es mi fuerza, Él me va a ayudar. Número 3, mire esto, tengo una nueva capacidad para decir qué. Y dice Romanos 8:9, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. ¿A quién está hablando? A alguien que le abrió su corazón a Jesús. Según el Espíritu, sí es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo, ya lo estamos diciendo, Él cambia y empieza a transformar nuestra naturaleza y nos da la capacidad de enfrentar a esos gigantes y decirles no. Yo en esta mañana me atrevo a decir que si tú le das en esta mañana el control del Espíritu Santo, puedes derrotar el alcohol, puedes derrotar una vida sexual desordenada, puedes derrotar cualquier vicio, puedes derrotar tus inseguridades, puedes derrotar al miedo, puedes derrotar en esta mañana cualquier gigante que se haya levantado. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo vive dentro de ti, lo puedes lograr. Y dice el versículo 12, tenemos una obligación, pero no es ¿cuál? ¿Cuál es nuestra obligación?
¿Vivir conforme a la carne? No, es vivir conforme al Espíritu. Por eso, número 4, cada vez que tenga miedo, dígale a su vecino, cada vez que usted tenga miedo, dígale al que tiene a su lado, cada vez que sienta hacer lo que no es correcto, dirija sus pensamientos a Dios. Y aquí voy a terminar, porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, son hijos de Dios. Si usted a día de hoy, a pesar de quien sea usted, porque yo no lo conozco, usted siente dentro de su corazón hacer lo que es correcto, eso está hablando de que Dios nació dentro de usted. Si usted hoy vino a la iglesia pudiendo hacer otras cosas, el día de hoy Jesús vive dentro de usted. Porque toda cosa buena que hacemos viene de ¿dónde? Del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Toda cosa que usted haya logrado a día de hoy, hablo de derrotar al pecado, porque cada día lo estamos enfrentando. Todo el logro que usted haya conseguido viene de Dios. Entonces los que son guiados por el Espíritu, diga conmigo, son hijos de Dios. Entonces digan un acto de fe, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo. Es decir, el Espíritu Santo no se da por vencido. El Espíritu Santo no dice, no pude con esta persona, no pude con aquella, lo suelto, no. Dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu que nos esclavice el miedo, sino un espíritu que nos adopta como hijos, para el cual podemos clamar, Abba, Padre, y el Espíritu mismo nos asegura que somos hijos de Dios. Ahora, esto es real. ¿Cuántas veces hemos fallado? Y lo hablo por mí mismo. Y hay una voz interna que nos reafirma, que nos acerca a Dios, que nos dice que las cosas van a cambiar. Esa no es su conciencia. Ese no es un pensamiento positivo, es el Espíritu Santo que le habla en el corazón a usted y quiere dirigirnos al Padre. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? Fue nauseabundo, sucio, se malgastó todo, pero el padre, ¿cómo estaba? Feliz de ver a su hijo, sale a su encuentro a cubrirlo, porque la ley demandaba que un hijo que se iba de la casa y se le gastaba todo debía morir apedreado, pero el padre salió y cubrió a ese hijo en una señal de protección, y no solamente le protegió de la muerte, lo vistió de nuevo, le dio autoridad, hizo una fiesta, hizo algo grande. Y todos nosotros, cuando venimos a Jesús, es lo que el Padre hace con nosotros.